Ahí sí, Ahí sí, alcalde. Costó esto, ¿no? Muchas ahí gracias. sí, aquí Ah, estamos. Yo ¿Cómo ya, estamos? Oiga, pucha, ¿qué igualmente, quiere que le gracias a diga, ti. po? Muchas gracias. Oiga, y la cantidad de gente que estamos convocando acá de toda Sudamérica, amigos de distintas partes. Yo le quiero decir para lo suyo, porque tenemos, ni le comento la cantidad de preguntas y temas para conversar con usted. Así que solo decirle a su gente que somos la Asociación Nacional de Entrenadores de Tenis de Chile, gente muy esforzada, no es esa de las luces, más de la gran mayoría actualmente está sin trabajo, Anete se la está ayudando con algunas canastas por ahí, con algunas cajas, estamos tratando de hacer una labor de capacitación mientras tanto, en fin, pero aquí el tema no es hablar de nosotros, sino de conversar con usted, alcalde. Tenemos, ni le digo la cantidad de preguntas que tenemos. Oiga, lo primero que le queremos preguntar, mire, en esto con Cuéntame. pandemia, a usted, ¿qué es lo que le diría a nuestra gente y a la gente en general que está conversando con nosotros respecto de conversar de deporte y con estos de tenis? A lo mejor estos son los cuicos del tenis. ¿Qué es lo que nos diría respecto, cómo pone usted en el escalafón esto de estar conversando de deporte en plena pandemia? Cuéntenos un poquitito de eso. A ver, lo principal es que yo creo que aquellas personas que no entienden la importancia del deporte, no solo en tiempos de pandemia, sino que en tiempos normales, es la misma que hoy día se puede estar preguntando por qué hablar de deporte en pandemia, ¿no? Claro, si para alguien el deporte es quizá un bien de consumo, lo puede entender, pero yo estoy en la vereda de aquellos que pensamos que el deporte deberá ser uno de los derechos esenciales. Hoy día yo lo puedo definir como un derecho emergente, porque cuando se discuten los derechos sociales, habitualmente no se incorpora el deporte como uno de ellos. Mira, Correcto. y lo voy a ampliar, porque no se incorporan dos temas esenciales para mí, que son el deporte y la cultura, como si esto estuviera fuera de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, uno se imagina una discusión así como en la pirámide de las necesidades de Maslow, en donde lo primero es resolver el estómago y la reproducción de la vida misma. Lo segundo, efectivamente, empezar a resolver cosas que tienen que ver con necesidades quizá, entre comillas para algunos, más abstractas y más elevadas. Yo no estoy en esa Esto sería, línea, alcalde, claramente esto sería parecido a cuando nos hablaban de que no, la religión no se podía mezclar con la política y nos mantenían afuera, algo así como los 1700. Podría decir aquel que sigue el concepto de que el deporte no se puede mezclar con la política. ¿Sería tan a arcaico ver, como es? es que yo creo que el deporte es política. Sin duda. O sea, si usted me pregunta el impacto, por ejemplo, del concepto de la privatización de lo público, ¿no? Que terminó convirtiendo a todos los clubes deportivos de fútbol, un deporte tan amado por la ciudadanía, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, yo nunca le pegaba una pelota, ni siquiera dentro de un ascensor, pero cuando yo llego a Recoleta, una de las primeras cosas a las que me dedico es a construir un equipo de fútbol de la comuna de Recoleta y creamos Deportes Recoleta. Y mira qué rabia, nos encontramos con que una vez que con un ascenso meteórico llega al fútbol profesional, llegando al fútbol profesional nos obliga la ley a privatizarlo y a entregárselo a una sociedad anónima, ¿no? Que además ni siquiera le podéis cobrar la inversión que hace de la municipalidad y que yo creo que es un error. Entonces, terminaron Claro. privatizando un espacio que es público, porque el deporte, la competencia, ¿no? El espíritu olímpico están dentro de lo que es el espacio público que debería estar asegurado dentro de los derechos esenciales. Usted está ¿Ya? abordando una serie de preguntas que le vamos a hacer a continuación, pero no importa, igual, porque aprovechamos de preguntarle, oiga, a propósito, mientras nosotros estamos conversando acá, usted tiene un tremendo programa, dice Vida Sana Recoleta, ¿no? Vivir mejor es posible. Y a la misma hora, lunes, miércoles y viernes, hay un programa que está haciendo de preparación para la gente que está en pandemia. Cuéntenos un poquitito de eso, alcalde. Bueno, esto tiene que ver con precisamente, a ver, nosotros tenemos una matriz ideológica que no cercena al ser humano en cosas distintas, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el deporte no es solo el deporte de competencia, también es el deporte formativo, también es el deporte recreativo y también está, por sobre todo, el deporte como una forma de vivir sanamente. Si usted va a un consultorio y tiene una enfermedad crónica, lo primero que le van a recetar en Recoleta son 3 sesiones de hidrogimnasia en la piscina temperada de la comuna, ¿no? Como primer paso para una vida sana. ¿Ah?
nosotros somos absolutamente enemigos de medicar todas las enfermedades y nosotros creemos que la primera medicina está en los cambios de hábitos y esto asociado fundamentalmente al cambio en la alimentación y al cambio en el estilo de vida, tratando de hacer transitar la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Desde una vida sedentaria a una vida activa, a un envejecimiento activo, que además te da una serie de beneficios que la gente ni siquiera conoce. Entonces, por lo mismo que nosotros, por ejemplo, en el programa Escuela Abierta, que mantenemos los colegios abiertos hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, ¿no? Dispuestos para la comunidad. ¿Por qué? Porque toda esa infraestructura que tienen los colegios, que después de las horas de clase es una infraestructura que está vacía y que no sirve para nada, nosotros lo ocupamos para que la gente pueda hacer actividades deportivas, recreativas, actividades lúdicas, actividades culturales, ¿no? Porque es una forma de efectivamente poner, primero, a la escuela en el corazón de la comunidad y poner la educación en todo el ámbito de la palabra, ¿no? Como el centro de la matriz política. Y quiero decir algo, nosotros tenemos un sistema educativo tremendamente obsoleto, en donde se enseña bajo una matriz que está completamente añeja, que es esta matriz del antinomio científico-humanista. Y uno podría decir, en nuestro país estamos acostumbrados a que efectivamente esta es la matriz que define, entre comillas, el éxito. Yo no sé si alguien le podría discutir a Alexis Sánchez o a Vidal o al González o al Chino Río, si efectivamente la gente que es mejor para las matemáticas es más exitosa que ellos, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra matriz educacional, déjeme decir, perdón, termina por despreciar una cantidad de inteligencias asociadas al desarrollo deportivo, ¿no? Que efectivamente le hace perder a Chile mucho talento. alcalde, y solamente para reafirmar lo que usted está diciendo, fíjese que ninguno de los jugadores que no han logrado meterse entre los top 10, sino que buenos jugadores junior que han ido a las universidades americanas o que han hecho carrera en las universidades chilenas, ni uno le ha ido mal. Por el contrario, tenemos excelentes profesionales y excelente gente, así que usted tiene mucha razón. Oiga, usted, alcalde, le quiero hacer la pregunta que todo el mundo me pide, que dice, la voy a tener que leer porque la estuvimos ahí. Mire, en Chile está de moda esto de no lo vi venir, ¿no? Usted ya lo conoce mejor que yo. No sabía que existía, decía el ministro de Salud, ¿no? En el deporte hemos estado por décadas metidos en esto, en el no lo vi venir. La presidenta Bachelet celebraba una de las copas más icónicas para nosotros con uno de los defraudadores más grandes del mundo de recursos del deporte. En el tenis, alcalde, resulta que mientras se fumaban, vamos a decir que se fumaban 400 millones, el ex ministro de Hacienda del anterior gobierno de Piñera iba a jugar tenis con aquella gente que estaba investigada. ¿Qué pasa con la clase política, alcalde? ¿Qué pasa con esto? Nosotros fuimos a la Cámara de Diputados, nos abrieron la Comisión de Deportes, les rogamos, les imploramos que investigaran. Y todos miran para el lado, alcalde. ¿Qué pasa con la clase política? A ver, lo primero es que yo el concepto de clase política no lo comparto, ¿eh? Uno no tiene que confundir. Aquí no hay una clase política. Una clase, la clase está referida al lugar que uno ocupa en la estructura de producción de un país, ¿no? Y usted comprenderá que un diputado que saliendo de su cargo se devuelve a su región, como voy a poner un caso que todos conocen, el diputado Olinco, que cuando salió del Parlamento por un periodo se fue a trabajar de maestro de la construcción a su región en Aysén. Usted comprenderá que él no es de la misma clase que el senador Larraín, que cuando sale de la política se va a vivir a su estancia y vive de la renta y de esquilar oveja a través de su inquilino, ¿no? Entonces, yo creo que esto de este tema que nos han metido la clase política, usted no puede poner en la misma bolsa de gato, ¿no? A Moreira, que hizo una huelga de hambre por Pinochet en tiempos de democracia, para que lo dejaran libre, alguien que hasta el día de hoy habla del glorioso gobierno del presidente Pinochet, refiriéndose a la dictadura. Usted no lo puede poner en la misma clase que Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que fue torturado en la Academia de Guerra de la Armada. Entonces, yo no parto de ahí y yo creo que a la política hay que ponerle nombre y apellido. ¿En qué sentido? Cuando, por ejemplo, hace poco votaron el derecho al agua, los titulares de la prensa dijeron el Congreso rechazó, ¿no? Efectivamente,
convertir el agua en un bien nacional de uso público. Pero eso no es efectivo. No fue el Congreso el que lo rechazó, fue dentro del Congreso la derecha, que además tuvo 12 votos y que en 12 votos en la Constitución pinochetista pesan más que los 24 que votaron a favor. Entonces, yo creo que hay una trampa ahí que tiene por objeto desprestigiar la política y que tiene que ver con confundirlo a todos en el mismo bolsa de gato para que la gente no tenga conciencia de quiénes quieren hacer los cambios y quiénes no. En Recoleta esto está más claro que nunca, ¿no? Porque efectivamente la gente después de muchos años de no atreverse a votar por los comunistas, hoy día vota conscientemente por los comunistas porque se dan cuenta que no somos lo mismo. Entonces, yo creo que no hay conciencia y esto tiene que ver con una responsabilidad compartida. ¿Por qué? A ver, explíquenos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A ver, es que yo creo que hay un desprecio generalizado por la política. Yo, por ejemplo, ayer participé, o anteayer, en una reunión, ¿no?, para explicar el proyecto de la inmobiliaria popular de los departamentos para arriendo a precio justo, con una cantidad de más de 300 arquitectos. Y les dije lo mismo que le voy a decir hoy día a usted. Y yo me siento que estamos hablando dentro del mismo equipo. ¿Por qué le voy a decir? Usted sabe que yo fui seleccionado nacional de natación. Le iba a preguntar, mire. Que fui nadador durante más de 15 años, que jugué waterpolo, que efectivamente fui... o sea, yo fui un deportista efectivamente muy comprometido con el deporte y durante mucho tiempo. Entonces, siento que estamos discutiendo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que a los deportistas nunca les ha interesado meterse en la política. Igual que a los arquitectos no les interesa meterse en la política. Totalmente. Entonces tenemos un sistema político que está colonizado por dos tipos de profesionales, ingenieros comerciales y abogados. Eso es responsabilidad nuestra. Si cuando yo les digo, oye, el problema de quienes se escoge la política es el problema de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué los deportistas han pegado, alcalde? Exacto. Por esto de que ustedes están inmiscuyéndose en dos cosas que no tienen nada que ver, por eso que la conversación empezó por ahí. Bueno, no se imagina cuando nos han pegado. Es que ahí yo considero que los, entre comillas, deportistas han cometido un error garrafal en no hacer de su actividad una actividad, un sujeto político. Y lo mismo ha pasado con la cultura. ¿Y cómo lo haría? El Chino Río lo hace. Lo respetamos, viene y vota por Piñera cuando viene. ¿Cómo lo hace el resto de la gente? ¿Cómo hace un entrenador? ¿Cómo hace un jugador de fútbol? ¿Cómo hace un tenista que siente y piensa de una manera distinta al Chino Río? A ver, yo la pregunta que haría es, ¿por qué después de ser deportistas destacados nadie llega al Parlamento? ¿Por qué nunca hemos visto? Vamos a conversar nosotros con la Erika Olivera, ¿no? O sea, a ver, y es que... Gisela también. Vamos a ver ahí. Está bien, pero yo haría la pregunta, ¿cuál ha sido el aporte de la Erika en términos de la defensa del deporte? O sea, yo a ella la he visto más involucrada en los temas, acuérdate que es diputada de mi distrito, y la vimos bien complicada con la investigación de las máquinas tragamonedas, por el financiamiento ilegal de la política, y nunca ha logrado dar una explicación consistente acerca del tema. Yo estoy hablando de dónde está la campaña por el deporte de los deportistas. Hoy día en mi distrito tenemos a dos. Mire la diferencia. El movimiento feminista ha logrado generar una unidad transversal de mujeres por los derechos de las mujeres. Los deportistas no han logrado generar una transversalidad para discutir temas del deporte. Le voy a poner el ejemplo más básico. ¿A usted no le parece que la ley de transparencia, la ley de las federaciones deportivas, debería pasar a ser obligación y no opcional? Es que no solamente eso, alcalde, sino que además... mucho más. Eso. Ahí justamente era una de las tantas cosas que queríamos conversar con usted, porque si hay una ley antidemocrática, es justamente la ley del deporte, en que pequeños círculos eligen a algunos que están ahí y al final nadie sabe cómo aparecen nuestras autoridades. Esa es la verdad. Bueno, es que nosotros necesitamos entonces deportistas que lleguen para pelear los temas del deporte. De la línea que sea, de acuerdo. Que perfeccionen la ley del deporte, que obliguen a las federaciones a dar cuenta de todos los recursos que invierten, de cómo los invierten y de que efectivamente además se aumenten las penas para los que son capaces de defraudar al deporte chileno y que pasan colados hace cuánto tiempo. Ese es el punto. Y esto pasa, déjame decirte una cosa, en todas las federaciones, de todos los deportes. Nosotros vamos a la federación de tenis, vamos a la federación de ciclismo, vamos a la federación de natación, y todos son grupitos pequeños de poder, ¿no?, que lo único que no está en su horizonte es fortalecer el deporte.
oiga, si el deporte uno tiene que fortalecerlo en los colegios, deberíamos tener tardes deportivas en todas las escuelas públicas de tal manera de sacar de los colegios la droga y poner el deporte, y eso requiere de financiamiento. No, pero la ley del deporte va para privilegiar unos poquitos, que además con unos criterios que son absurdos, porque imagínate que a ti para mantenerte los beneficios deportivos en la ley del deporte, te exigen resultados. O sea, Exacto. primero tenés que llegar a tener resultados para que te financie el Estado. Cuando la lógica más básica diría, oye, el Estado tiene que invertir para tener resultados deportivos. Pero aquí todos los deportistas exitosos de Chile se hacen de acuerdo a sus propias capacidades y a las de sus familias, y el Estado los festeja cuando llegan arriba y los reconoce. Es una vergüenza. Pero para tener una política deportiva distinta vamos a tener que tener un gobierno completamente distinto. Hay que sacar el mito también de que en el tenis son aquellos que de familias acomodadas los que llegan arriba, porque dentro de eso, el mundo que no pertenece al tenis tiene que saber el enorme esfuerzo que hacen un montón de familias que han llegado de sectores medios, pero prácticamente quebrados para llevar a un sueño que no siempre llegan. Alcalde, ¿deporte espectáculo o deporte participación? ¿Por qué no nos hace un balance ahí? A ver, que yo creo que el deporte, yo no lo clasifico de esa manera. Yo soy súper consciente. Para mí existen tres áreas de deporte. El área formativa, el área recreativa y el área competitiva. Los dije en un orden distinto. Debería haber sido el deporte recreativo, el formativo y el competitivo. El formativo tiene que ver con el mejor vivir. El formativo tiene que ver con la selección de los talentos para llegar al competitivo. Pero uno, si no invierte en los primeros dos, es bien difícil que llegue al tercero. Por lo tanto, el énfasis y la inversión esencial del Estado debe asegurar el derecho al deporte, pero no solo como una política deportiva, sino que como una política integral de salud y de desarrollo social. Porque yo le voy a decir una cosa, miren, cuando un joven encuentra en un deporte algo que le apasiona, ese gallo usted tiene la seguridad de que nunca va a caer en la droga, de que nunca va a perder el camino, de que va a adquirir una disciplina que le va a permitir superar cualquier obstáculo en la vida, pero el Estado tiene que entender eso. Entonces, ¿dónde usted tiene que efectivamente hacer el grueso de la inversión en deporte? En las escuelas y en el nivel básico. Cuando usted pone en el nivel básico la inversión fuerte, yo le aseguro que nosotros, o sea, es más, no tengo ninguna duda de que la cantidad de talento deportivo que nuestro país desprecia y desecha por no ponerle atención y poner recursos donde debería estar, efectivamente es formidable, ¿no? Nosotros podríamos tener cientos de deportistas destacados si invirtiéramos en estas primeras dos fases, dejando también un porcentaje de inversión importantísimo, ¿no?, para la parte competitiva, pero no de acuerdo a resultados, para obtener resultados. Alcalde, ¿qué pasa con el club? Con el club que está ahí, que es un bien histórico nacional, en fin, y cuéntenos un poquitito, porque para los tenistas, el club de tenis que está en Bellavista Coloreto. Ok, el club deportivo Bellavista hoy día, ¿no? Club Deportivo Bellavista. Que antes era el International Club de Tenis. Bueno, este fue un club de tenis que estuvo durante mucho tiempo privatizado por un grupo pequeño de inescrupulosos que además lo convirtieron en un espacio privado que lo ocupaban muy poco, que arrendaban y cobraban unos derechos de membresía tremendamente caros, que lo hacían ser tan exclusivo, ¿no?, en un sector que no es popular, pero es que es de clase media. Además, la concesión que ellos tenían la mantuvieron sin pagar la concesión durante varios años, creo que fueron más de 10, y por lo tanto el Estado comenzó una demanda en contra de la concesionaria para arrebatársela. ¿Ah? Fue larguísima. Fue larguísima, más de 15 años de juicio, ¿no? Cuando nosotros llegamos y nos enteramos de esto, en medio de la demanda, le solicitamos al Estado que, si la demanda favorecía al Estado, nos entregaran esto para ponerlo a disposición de la gente de la comuna, y hoy día es un club que la pandemia y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos nos ha habilitado, pero veníamos desarrollando como parte de la política comunal de diversificación y masificación de la práctica deportiva, ponerlo a disposición de manera gratuita de toda nuestra gente. Además, nosotros tenemos una política en donde cada centro deportivo de la comuna
lo tenemos asociado a las escuelas y liceos de la comuna que están más cerca. Entonces, los centros deportivos como este funcionan como efectivamente apéndice deportivo para las escuelas y liceos públicos. Entonces, el Juan Verdaguer, que es una escuela pública que funciona en Purísima, a una cuadra de este centro deportivo, hace sus clases deportivas hoy día ahí. Y nosotros vamos a agarrar esto y efectivamente lo queremos transformar en un centro deportivo mucho más complejo. Vamos a dejar de las 6 canchas de tenis que tiene, vamos a dejar 4 canchas de tenis porque va a seguir siendo fundamentalmente de tenis, pero 2 canchas las vamos a convertir en 2 multicanchas para poder incorporar otro. Y tenemos el proyecto de poner además en el subterráneo de la casona, ¿no?, un gimnasio con máquinas, de tal manera de poder convertir eso en un centro deportivo, porque hay un detalle que nadie comenta. Esa zona de la región metropolitana casi no tiene centros deportivos para la gente, para que estén a disposición, ¿no? Y lo tenemos a disposición gratuita la mayor parte del tiempo, y hay algunas franjas que para poder facilitar la manutención del bien, nosotros la tenemos en arriendo, pero que es menor. Correcto. Alcalde, los entrenadores de alguna manera van quedando sin espacios donde hacer clases. Fíjese que usted, que más del 50% en este momento de los entrenadores que, por ejemplo, les están sacando donde tenía la federación, el centro ese va a desaparecer, están teniendo de alguna manera quedándose sin lugares, ¿no? El tenis están desapareciendo canchas y están, bueno, creándose algunas afuera. Los entrenadores, y esto lo digo con orgullo, yo he sido entrenador toda la vida, lo digo con orgullo, han hecho posible que el tenis se mantenga vivo. Dentro incluso de los clubes grandes o los que se suponen elitistas que no son elitistas, a mí no me gustaría llamarlos así. ¿Usted de alguna manera cree que Anetech podría en algún momento llegar a algún acuerdo con la municipalidad para tener su casa ahí? No creo que tener su casa, ¿Ya? tener un espacio, sí, ¿no? ¿Ya? Pero aquí nosotros tenemos que entender que yo soy partidario de los bienes públicos. Entonces, si uno comienza de una u otra manera a privatizar, no importa para quién, los espacios, uno termina con esta valoración fundamental para nosotros, que el derecho al deporte tiene que ser un derecho abierto. Entonces, lo que no podría pasar es que nosotros volviéramos a cometer el error que se cometió antes, de entregarle a alguien para que cerrara el espacio, volviera a ponerle valor y dejar afuera a un segmento de la población que no puede pagar. Distinto es que uno pueda llegar a un acuerdo con una asociación, la que sea, no solo Anetech, cualquier otra que nos dijera, mire, nosotros nos gustaría ocupar esta franja, vamos a hacer una contraprestación que nos permita que sea mutuamente beneficiosa, pero además dentro de nuestras actividades vamos a incorporar, ¿no?, una franja para atender a la demanda popular por clases de tenis, de tal manera que esto sea, entre comillas, beneficioso para toda la gente, para ustedes, para la comuna, ¿no?, y para el desarrollo del tenis, en definitiva. Lo que no podría pasar es que empezara, porque yo he tenido una cantidad, pero usted no se imagina, enorme de propuestas, ¿no?, que tienen por objeto, entre comillas, privatizaciones encubiertas. Las ¿Cachai? conocemos algunas de esas. Y Las también conocemos conocemos, hermano. serio. ¿Para qué las vamos a Sí, nombrar? Pero sí, no, sí. y esto que te dicen además, oye, venimos con unas empresas que quieren hacer aporte, chuta, pero ¿cuáles son los términos? ¿No? Aquí lo fundamental es que esas canchas, como todos los otros centros deportivos de la comuna, que además le voy a comentar un detalle, legalmente no se pueden arrendar. Usted sabe que todos los bienes nacionales de uso público que son de carácter deportivo, que durante muchos años han estado privatizados, sobre todo por las gestiones de la derecha y fundamentalmente la UDI, le entregan algunos espacios a dirigentes sociales, por ejemplo, para que ellos cobren por el uso. Y ahí es cuando los jóvenes que necesitan tener todas las facilidades para jugar en la cancha quedan excluidos porque no tienen plata, ¿no? Alcalde, mire, recién pasó, ahí, usted ya conoce la cantidad de opiniones y cómo le disparan a usted, ahora nos van a disparar a nosotros, no importa. Igual nosotros hemos tratado de que... Mire, recién comentarle que mañana nuestra número uno, que se fue a España a entrenar de nuevo, es de una extracción bastante humilde, con un esfuerzo increíble. Daniela Seguiel para nosotros es icónica. Entonces, denos su opinión respecto del género, del deporte y género, alcalde. A ver, el deporte ha sido uno de los lugares en donde ha costado más romper el patriarcado y el machismo. Aquí, si usted ve, históricamente ha costado mucho entender que esta discusión
proviene de una matriz cultural que ha querido estigmatizar a la mujer y reducirla a una especie de esclavitud encubierta. Yo voy a partir de otra forma para llegar aquí. ¿Algún economista serio a usted le podría explicar en esta discusión histórica? ¿Ha escuchado esta discusión de a igual pega, igual paga? Po. Tengo ¿Cierto de 65 eso, años, no? alcalde. Sí, imagínense. Yo le pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿algún economista serio de derecha podría explicarle a todo el mundo por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 350 lucas y dentro de la casa propia vale cero? Si igual pega, igual paga, ¿por qué una mujer o un hombre que trabaja dentro de su casa en trabajo doméstico, que es lo que permite además que todo el sistema se mueva? Porque sin trabajo doméstico no hay desayunos para ir a trabajar, no hay almuerzos para recuperar energía, no hay casa ordenada, no hay hijos cuidados, no hay nada. ¿Por qué una parte de ese trabajo efectivamente podría valer cero? Sobre todo para los economistas de derecha que dicen que la propiedad privada nace, ¿no? Del trabajo. Entonces aquí hay una parte de la propiedad privada potencial que podrían tener muchos hombres y mujeres que trabajan en el trabajo doméstico, en sus propias casas, que alguien se las está cuidando. Parte de ahí. Esta es la primera brecha salarial que hay que tener, ¿no? Y eso encubre a una situación en donde genera subordinación, dependencia, ¿no? Y resignación en un conjunto histórico y enorme de mujeres que han tenido que pelear cada palmo de avance que han tenido como si fuera una guerra frontal. Y en eso el deporte no se ha quedado atrás. Cuando usted ve la asignación de los recursos, cuando usted ve las premiaciones, cuando usted ve los reconocimientos, yo le aseguro que cualquier informe, por básico que fuera, daría cuenta de una tremenda discriminación, incluso, ¿no?, en cómo se cubre en el periodismo deportivo, en cómo se valoran determinados deportes y en cómo además se han ido estigmatizando determinados deportes como, entre comillas, deportes de hombres o deportes de mujeres, ¿no? Exacto. Bueno, la pelea del tenis ha sido una de las más grandes, yo solo por recordar alguna, la pelea de cuán diferentes son los premios en el circuito para los hombres y para las mujeres, ¿no? Y no solo ahí, ¿no? Sino que cuánto cuesta la transmisión de un evento deportivo para hombres y de un evento deportivo para mujeres. Esto es tener que pelear, que antes de cualquier partido de hombres haya un teloneo de un partido de mujeres, que para mí serían avances, porque en esto las cuotas de género hay que ser capaces de empujar la línea de lo posible, ¿no? De tal manera de ir metiéndolo a la fuerza hasta que se haga costumbre natural. Alcalde, de alguna manera usted lo abordó, pero mire, nosotros con un candidato a presidente una vez logramos conversar cuando andábamos por ahí tratando de que nos ayudaran a aclarar los dineros que definitivamente no le llegan al tenis, que se quedan en ciertas partes ¡fum!, y desaparecen de ahí, de manera mágica, ¿no? De manera mágica. Y en esa conversación, y me gustaría hacerle la pregunta a usted, metros construidos de instalaciones deportivas, de alguna manera usted ya lo responde, metros construidos de instalaciones deportivas versus horas de programa para deporte. Cuénteme No un me poco. pierdo. No me pierdo. Perdón. Yo lo voy a explicar. En nuestro país tenemos, no solo en deporte, ¿ya? Yo quiero sacar esto porque es una discusión súper estructural, una deformación brutal de unir la discusión por la prestación de un servicio a la discusión por infraestructura. Entonces, en nuestros deportes, cuando se quiere hacer política cultural, se invierten miles de millones de pesos y de dólares en construir centros culturales que después las municipalidades no tienen plata para hacerlos funcionar y para llenarlos de contenido, ¿no? Usted habla de salud, miles de millones de dólares convertidos en construcción de hospitales, cuando la verdad que lo lógico sería aumentar la resultabilidad de la salud primaria y ocupar esos mismos miles de millones de dólares en formación de profesionales y de especialistas. En deporte, ¿para qué decirlo? Mire, de todos los estadios que se han construido en regiones, vaya a preguntar cuántos días de promedio de uso tienen los estadios y cuánto cuesta abrir un estadio y levantar el circuito de la luz para ocuparlo para un partido. Entonces, al final, terminas haciendo una inversión sideral en una infraestructura que pocas veces se ocupa y que cuando tú la consideras desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia del uso de los recursos, inmoviliza una cantidad de capital, ¿no? Que al final no te sirve para nada.
Yo preferiría invertir mucho menos en infraestructura, invertir en mejoramiento de la infraestructura que hay, mejorar todas las canchas y multicanchas de los barrios populares, dotarlas de camarines, dotarlas de galería, dotarlas de mejor iluminación, ¿ah? Tratar de cerrar todas las que se pusieran. Mira, me encantaría ocupar esa tremenda plata o infraestructura en mejorar la infraestructura deportiva de los colegios, que además, como uno puede tener escuela abierta, tú fortaleces la capacidad del deporte formativo de los colegios, pero también la capacidad del deporte recreativo y del deporte competitivo en distintos horarios, ¿no? Nosotros tenemos un concepto que lo definió un arquitecto español notable, que es el premio Pritzker, que es Alonso, ¿no? Que define el tema de la promiscuidad funcional de la arquitectura y que dice algo que es esencial. Si usted quiere ser eficaz y eficiente en el uso de los recursos públicos, agarre la infraestructura pública y ocúpelo la mayor cantidad de horas en la mayor diversidad de actividades posible. Entonces, miren lo que hicimos en Recoleta. Los jóvenes llegaron a pedirnos y nos dijeron, y esta fue una conversación recién llegado, me junté con los cabros jóvenes y me decían, oiga, alcalde, mire, todos nos dicen que quieren que nos salgamos de la calle. Pero usted vaya a pedirle a una junta de vecinos o un centro adulto mayor que nos preste la sede, porque ellos sí que tienen sede, para hacer una actividad deportiva, cultural, recreativa, para hacer una fiesta. Exacto. La tapa se escucha de Arica a Magallanes en toda la junta de vecinos. Vaya a pedirle a los colegios que nos den la oportunidad de ocupar las canchas en la tarde. Vaya a pedirle a los edificios públicos que tienen la infraestructura y que pasan botadas y vacías, que nos presten. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros somos una comuna pobre, no tenemos plata para construir toda la infraestructura que los jóvenes demandaban, porque ellos nos decían, nos vamos para casa con los amigos, los papás nos echan porque metemos ruido y los vecinos molestan. Entonces, ¿sabe dónde terminamos, alcalde? En la calle. Y en la calle, ¿sabe por qué? Porque si nos vamos a las plazas, nos echan de las plazas porque no nos podemos quedar hasta las noches, porque molestamos a los vecinos. Entonces necesitamos infraestructura. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, no teníamos plata para construir la infraestructura que ellos requerían, pero sí teníamos 19 colegios que hasta las 4 de la tarde eran colegios y que de las 4 en adelante estaban vacíos. Y que nos ofrecían, mire, más de 600 salas, más de 5 canchas, más de 7 gimnasios, más de 4 teatros. Entonces dijimos, hagamos escuela abierta. Dejemos los colegios abiertos hasta las 10 de la noche, todo el sábado y todo el domingo, y que los jóvenes y toda la comunidad puedan ocupar los colegios para lo que quieran. Y después lo complementamos con el proyecto de universidad abierta que se da en los mismos colegios. Entonces, mire qué interesante. Los mismos colegios que nosotros teníamos sin invertir un peso en nueva infraestructura, se ocupan hasta las 4 como colegio, hasta las 8 o 7, ¿no? Como centros culturales y deportivos, y de 8 a 10 de la noche como universidades populares. Y la misma infraestructura. Entonces, cuando usted me dice, alcalde, más plata para infraestructura o más plata para talleres y para recursos humanos y para masificar el deporte, la respuesta está en la experiencia de Recoleta. Vale. Alcalde, la alta competencia, los resultados o la falta de resultados en la alta competencia, ¿qué le aporta a un país? A ver, yo creo que hay que partir al revés. ¿Cuándo quiere un país, si un país quiere tener resultados en la alta competencia, tiene que invertir, no puede premiar? Y tiene que invertir en los que tienen condiciones y en los que no tienen condiciones, ¿no? Porque uno siempre parte, este es un sistema neoliberal que cree erradamente en la genialidad y en el talento, ¿verdad? Mucho más que en el esfuerzo. Y yo creo que de lo que conoce la historia de la humanidad, la mayor cantidad de deportistas exitosos no son los talentosos, que porque todo les sale fácil, muchas desarrollar el deporte. En cambio, a todos los que les cuesta un poquitito más el deporte, tienen otra disposición para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y en eso, yo creo que ahí la historia nos demuestra que lo que hay que financiar es todo, pero hay que financiar para obtener resultados y no esperar a que los resultados aparezcan solo con los esfuerzos de la familia para después ver a quién financiamos. Yo creo que eso es un error garrafal. Alcalde, incomoda mucho cerrar calles para la práctica. Nosotros podemos montar mini canchas donde sea y la gente puede jugar con un bajo costo. No, no incomoda, nada. No incomoda. No. O sea, se podría hacer. Sería, a ver, estoy hablando a los fines de semana, no estoy mire hablando mire lo que le digo, incomoda mucho más las ferias libres,
que cuando llegan suben los camiones arriba de las veredas, te las destruyen, ¿no? Ponen la radio, le tapan la salida a los vecinos, pero son un mal absolutamente necesario que hay que tratar de ordenar y por lo tanto, con el mismo criterio uno podría decir algo mucho menos invasivo que la práctica deportiva puede hacerse en determinadas calles, por supuesto no en todas, no en las intercomunales, pero sí en calles de menor calado, en donde efectivamente ponerla a disposición de la comunidad puede resultar además en una intervención social con mucha mayor capacidad preventiva en temas de drogadicción, de adicciones más profundas. Correcto. Alcalde, sabemos que usted tiene varios compromisos. Después nosotros nos comprometimos a ser precisos y concisos y aquí no se trata de cantidad de minutos, sino que se trata de ver las ideas en general, porque además comentarle a toda la gente que nos está pegando, o a usted o a nosotros, es que el jueves tenemos con el senador Casque también, lo entrevista un entrenador de tenis. Entonces vamos a conocer la otra mirada. A mí feliz que le digo de conversar con usted, alcalde. Pues, entonces, mire, alcalde, hagamos este juego que hacen los periodistas, pero yo no lo sé hacer muy bien, así que usted me tiene que ayudar acá. Yo tengo 17 conceptos y usted me los define como quiera. ¿De acuerdo? Okay. Son cortitos, son cortitos. Masú González. Dupla de oro. Marcelo Río. Yo ahí tengo sentimientos encontrados. Creo que es un talento desaprovechado. Vale. Estadio Recoleta. Estadio Popular de Recoleta, ¿no? Un activo para la comunidad. Ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Ahí yo tengo un problema serio, no con la Cecilia Pérez, con la actual ministra, con quien tengo una relación bastante cordial a pesar de nuestras evidentes diferencias. Yo tengo un problema muy serio con la forma de selección de sus colaboradores de este presidente. No solo le pasa en deporte, sino que le pasa en otra área incluso más sensibles, ¿no? Que pone gente por la cercanía que tienen con él y no con la experiencia que tienen en el tema que van a desarrollar. ¿Ah? Entonces, cuando usted pone a cargo del deporte a alguien que no se ha destacado por saber de deporte, por trabajar en deporte, uno le puede dar la duda acerca de cuál es la importancia que usted le da al deporte. Es como si usted llega y pone en el Ministerio de la Mujer a alguien que en toda su vida profesional, por exitosa que sea, no le ha dedicado una columna de opinión al tema de género. Uno mira esa decisión y dice, bueno, entonces, ¿en qué está pensando este tipo? ¿Cuál es la importancia que le da a este tema dentro de su gobierno? Y yo creo que ahí el presidente Piñera ha tenido una debilidad garrafal, no solo en deporte, y no solo por la ministra actual, sino que por las anteriores también, de no sé si de no encontrar gente especialista en el tema y quedarse con el tema de los coteos políticos, o si efectivamente será que la derecha no tiene mucha gente, pero a mí me sorprende, porque es un problema delicado. Vale, Juegos Olímpicos. Una tradición maravillosa que nos regalaron los griegos y que nosotros no hemos sabido desarrollar de una buena forma. Resiliencia, alcalde. Esa es una característica que a mí me llega muy de cerca, ¿no? Porque es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Si hay un pueblo que es resiliente en la historia de la humanidad, el pueblo palestino, ¿no? Que lleva 70 años siendo golpeado todos los días por el terrorismo de Estado israelí, por la ocupación ilegal, y a pesar de eso, uno los ve y pueden celebrar hoy día sus vidas, ¿no? Y seguir comprometidos con la alegría y con el derecho a ser felices, a pesar de vivir bajo ocupación y estar enfrentando momentos muy, muy duros. Así que es una característica que debiera enseñarse y debiera desarrollarse como política de Estado desde abajo. El tenis es uno de los deportes más bonitos para enseñar resiliencia, alcalde. Así es. Vamos con la próxima. Niños jugando. El sueño de todo país el sueño de todo país que se precie de tener a los niños primero en la fila. Porque niños jugando significa niños no trabajando, niños no prostituyéndose o siendo prostituidos. No es correcta la frase de niños prostituyéndose, porque los niños no se prostituyen. Los niños son prostituidos por adultos. Niños fuera del mercado de la droga, niños fuera del circuito del delito. Entonces, cuando uno piensa en niños felices jugando, en términos marxistas uno diría, bueno, son los niños trabajando. Porque trabajo es toda interacción que la materia hace con su entorno para satisfacer las necesidades.
Entonces nosotros deberíamos entender que el trabajo esencial de los niños es jugar, divertirse y aprender, y que el pago que la sociedad les debe, a cambio de ese trabajo que se hace en esa etapa tan fundamental para servirle a la sociedad cuando crecen, es protección para sus familias y resguardo. Corrupción en el deporte, alcalde. Mire, corrupción primero en todo orden de cosas y en todo ámbito. Es el uso de recursos, potestades y atribuciones para un fin distinto a los conferidos, ¿no? Y es el lugar en donde más se pierden recursos que podrían estar destinados hacia la superación de la pobreza y la construcción de un mundo más justo, financiamiento del deporte, financiamiento de la cultura. Entonces hay que subir las penas, para toda la corrupción hay que subir las penas para el delito funcionario, y efectivamente tratar de erradicarla de la sociedad. ¿Y que paguen con patrimonio propio, alcalde? Por supuesto. Vale. Así es. Profesores y entrenadores de deporte por oficio, no los profesores universitarios, aquellos que han seguido después del deporte sin estudios universitarios. Profesores y entrenadores de deportes por oficio. Es que esto no tiene que ver con una discusión solo ligada al deporte. Esta discusión usted la podría ver a los comunicadores sociales en televisión. Tienen que ser todos periodistas para estar en el mundo del periodismo, o tienen que ser todos, entre comillas, profesionales de la construcción para estar en la construcción. No, yo soy muy respetuoso de lo que es la experiencia y la trayectoria. Los estudios formales, sobre todo en un país en donde los conocimientos son tremendamente caros, un bien muy poco accesible. Por eso es que nosotros creamos la Universidad Abierta Recoleta. Cuando usted en su sociedad tiene que pagar tanto para obtener un conocimiento que no está disponible, uno no le puede pedir a todo el mundo que pase por las instancias de preparación formal. Deporte en la tercera edad, alcalde. Deporte para mí es deporte, desde que uno nace hasta que uno muere. Del principio de la vida hasta el final de la vida, el deporte debe ir a acompañar todas y cada una de las etapas del desarrollo de la vida de toda la gente. Porque además el deporte, yo no le voy a decir a usted todos los beneficios que tiene en términos de la generación de endorfina, del mejoramiento del ánimo, del mejoramiento de las pretensiones, de las posibilidades de obtener pretensión de validez social. El deporte finalmente es vida, es alegría, es felicidad, es aprender a compartir. El deporte es un vínculo y un vehículo de valores esenciales para obtener una mejor sociedad, ¿no? El trabajo en equipo, la colaboración, el respeto mutuo, ¿no? Lo que es el juego limpio, lo que es el respeto al adversario. Curso central del Estadio Nacional. Yo creo que está subaprovechado y que efectivamente debiera abrirse a la comunidad. Me encantaría que el Estadio Nacional se convirtiera en un estadio popular. La FIFA. Corrupción. José Hinspeter. No tengo información suficiente sobre él. ¿Cuál es el cargo que ocupa? Ocupaba presidente ¿Cuál? de la Federación de Tenis hasta hace 4 años. Mira, yo tengo una pésima opinión de todos los presidentes de todas las federaciones. No es con nombre ni con apellido. El problema es que mientras las federaciones y los presidentes de las federaciones no quieran someterse a una ley que los obligue a ocupar transparentemente los recursos de cara a toda la ciudadanía, me parece que no van a poder defender su propia ubicación en la sociedad, ¿no? Es como si yo le preguntara a usted, a ver, imagínese el mundo del municipalismo, ¿no? Y que a ninguno de nosotros se nos exigiera, a través de la ley de la Contraloría, dar cuenta de las inversiones que hacemos. Nosotros seríamos un lunar absolutamente oscuro en la sociedad, y nos criticarían incluso mucho más de lo que nos critican. Hoy día estamos bien evaluados el conjunto de los alcaldes y alcaldesas de Chile. Entonces yo creo que las federaciones en general deportivas, si no asumen el desafío de plantearse y ser partícipes de esta sociedad en concordancia con los requerimientos actuales de transparencia, de probidad, de democracia, de innovación, de participación, no tendrían que estar ahí. O sea, yo tengo el compromiso de promover, ¿no?, una ley obligatoria para todas las federaciones, una ley del deporte que obliga efectivamente a todos a dar cuenta de cada peso que se gasta en deporte, cómo se gasta, y evitar además algo que se da mucho en el deporte, que son los conflictos de interés,
negociaciones incompatibles, ¿no? Eso hay algo que, si queremos tener un deporte de élite en el futuro, hay que erradicarlo. Perfecto. Penúltima, alcalde, y lo vamos dejando tranquilo a que continúe. Fillol Cornejo. Bueno, es que yo tengo 52 años, Fillol y Cornejo son dos estándares de lo que yo recuerdo de mi época de juventud, ¿no? De lo que era el deporte nacional. Recuerdo ser de los primeros que nos llevaron a competencias internacionales de lujo, pero tengo una memoria más bien difusa acerca del rol de ellos. Tremendos héroes. Tremendos héroes del deporte chileno que se merecen mayor reconocimiento aún del que tienen. Final de Copa Davis, año 77, en plena dictadura. ¿Qué quiere que le diga, alcalde? Ya una vez conversaremos de toda esa parte ahí. La última, alcalde, y darle las gracias antes de cerrar esto, de verdad, infinitas gracias por haber... No lo vi venir. La mentira más grande de Chile. Esa es la mentira, es más grande que la de presta lucas, te la pago mañana, o voy y vuelvo, o mañana te llamo, porque aquellos que no lo vieron venir son porque son ciegos, sordos, y efectivamente nunca se han movido ni conocen la realidad en la que vive el 90% de la población, ¿no? Además, voy a aprovechar su pregunta para decirle a todos los que vomitan tanto odio por las redes sociales, a varios de extrema derecha que nos están mirando, miren, yo los invito, si alguien tiene algún antecedente, porque hay varios que me han acusado de corrupción, incluso aquí en este video, en esta conversación con ustedes, yo les digo que sean más honestos y más transparentes. Si tienen algún antecedente concreto, vayan a la fiscalía, en una de esas terminan condenados como el exalcalde de Recoleta, que me acusó de lo mismo y hoy día está condenado por injuria y calumnia y va a tener que indemnizar, ¿no? Y o si no, sean un poco menos odiosos. Yo creo que el odio les puede hacer mal, cabros, hombres y mujeres. Sean partícipes de una democracia, aprendan a escuchar al que piensa distinto, porque si no, van a seguir como este presidente cayendo en picada. Alcalde, muchísimas gracias por conversar de deporte, independiente de los que están, se lo agradecemos a los entrenadores y entrenadoras de deportes de Chile. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación y un abrazo a todos y a todas quienes nos están viendo de buena fe. A los entrenadores lo invitaron. Gracias, alcalde. Hasta pronto.